Mañana, interesante. Así es, migración tiene sus falencias. Oiga, Nicolás, pero usted puede creer que la Melissa está tanto panameño que hay, tiene que buscar un extranjero, entonces tiene que ir a formar Oye, fila en la increíble, madrugada. estamos viendo eso. Nicolás Rivera es director nacional de resolución alterna de conflictos del Ministerio de Ay, Gobierno. a la peste. Óigame, ¿qué es lo que está pasando con los jueces de paz? ¿Que van a modificar o van a añadir? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, muchas gracias. El Consejo de Gabinete autoriza a la ministra de Gobierno a través de, bueno, de sus facultades como ministra a fin de que se presente formalmente una modificación, una reestructuración a la ley 16 actual. Recordemos que desde el inicio de esta ley han habido falencias, carencias, cuestionamientos, entonces hay llamados reales, tanto del ciudadano, tanto de los mismos jueces, tanto de los alcaldes, básicamente de la población general. Los periodistas no han sido la excepción. Sabemos que en algunas ocasiones hemos compartido sobre los temas, los dilemas, las situaciones contradictorias que se encuentran en el día a día los ciudadanos. Y básicamente entendido eso, habiendo vivido una pandemia que nos dejó un marco de hechos y de situaciones para entender mucho más rápido quizás las debilidades del sistema, uniendo los esfuerzos de los diferentes entes, Procuraduría de la Administración, Procuraduría de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno y otras autoridades involucradas, hemos tratado de plantear pues la estructura o la parte más carente o la más debilitada en el esquema actual a fin de poder reestructurar y darle esa vigencia o ese espíritu con el cual nace la Ley de Justicia Comunitaria de Paz, fundamentalmente inspirada por la sociedad civil, entendiendo que se requiere una evolución en el esquema de administración de justicia local comunitaria y que lamentablemente pues ha sido bastante cuestionada por el ciudadano, y entonces buscamos en ese escenario, la ministra ha definido justamente el compromiso como Ministerio de Gobierno, como ese ministerio que vela por la gobernanza, por la estabilidad administrativa interna del Estado, de generar esos esfuerzos a fin de poder garantizar de que se estructure o se hagan los ajustes correspondientes para que esa justicia sea tan efectiva como lo ideal o como la teoría lo ha venido rezando, planteando, pero que en la práctica ha sido una verdadera debilidad llegar a ese momento. Licenciado, lo nuevo que ya no Mira, se van a denominar jueces de paz, sino jueces comunitarios, y que habrá limitaciones digamos, en las competencias. Esa parte diríamos que es un tema cosmético, pero sí rinde un efecto importante porque se cuestiona hasta eso cuestiona el ciudadano de que por qué se le llama así, pero hemos encontrado un punto intermedio. Juez comunitario, al final es un juez comunitario, pero lo medular del proyecto se sustenta en que en la actualidad tenemos una dificultad administrativa en cuanto a la relación vínculo alcaldes como primera autoridad del distrito, que no se puede desconocer, versus los jueces que tienen una natural autonomía, los jueces de paz, para la toma de decisiones, pero no significa que pueden trabajar arbitrariamente. O sea, hay una responsabilidad administrativa frente al municipio, frente al consejo, frente al alcalde, por situaciones de estructuración de la misma Casa de Justicia de Paz, de temas que se manejan en conjunto, municipio, juez de paz, y no puede existir una individualización que lo que logra es una obstrucción al final de la justicia porque no cede una ni la otra parte. Carencias que hemos evidenciado, situaciones en donde hay disputa de ese poder local que no debe ser, porque es que el ciudadano no se merece eso y para eso no estamos los funcionarios. O sea, en ese sentido se delimitan esas funciones, se le da esa libertad al juez en cuanto a la administración de justicia, toma de decisión en sí, pero se le garantiza al alcalde su hegemonía como administrador de la comuna municipal. O sea, no puede ser desconocido. Incluso se decía, el alcalde no puede votar, el alcalde no puede sancionar a un juez de paz. Es algo que es antinatural para el esquema administrativo. O sea, el alcalde es la autoridad máxima del municipio. Lo que se aclara es que para procesos éticos, procesos sancionatorios que llevan otro esquema, necesitan el visto bueno de la comisión que está establecida por la ley para que luego de una revisión adecuada y en estricto derecho, con la recomendación sustentada se pueda dar una destitución, pero las demás sanciones las puede dar el alcalde. O sea, es el jefe natural de los jueces de paz. Y esto no es con el ánimo de cuestionar a los jueces de paz, tienen una loable y una función bastante
bastante pesada. El día a día de los jueces de paz no es sencillo, pero lo que se quiere es que se encuentre al final la razón del objeto y el objeto de la justicia comunitaria, que es el ciudadano. O sea, al final no estamos garantizándole tampoco al alcalde o al juez una estabilidad, sino al final el verdadero benefactor, que somos todos los usuarios. Porque esta debilidad que había sido el esquema administrativo para decidir algunos temas de competencia, algunos temas de jurisdicción, alcaldes, jueces de paz, era sin lugar a dudas afectando al ciudadano. En el mismo orden de ideas, cuando había que cuestionar, sancionar algún acto que cualquier ciudadano es libre y tiene total discrecionalidad para poder decir, este juez me trató mal, este juez no cumple la ley, porque para eso todos funcionarios estamos expuestos y estamos sometidos a la valoración de los ciudadanos en la labor que realizamos. Y en ese marco era muy difícil que un ciudadano pudiera establecer por el esquema en cómo la ley planteaba estas comisiones técnicas distritales. Ahora se reduce el esquema, se plantea 3 miembros que representa la Junta Comunal, que representa al Consejo Municipal, pero que también esté la sociedad civil involucrada. Entonces se reduce, se reestructura, pero se le garantiza la certeza de seguimiento y del acceso del ciudadano a que tenga un lugar realmente donde pueda llevar una acusación o una revisión de sus actos por procesos éticos, por procesos administrativos de los jueces de paz. Porque si bien es cierto, son una autoridad, debemos mucho del estatus o del orden social que se da en las comunidades a los jueces de paz, tampoco es menos cierto que como funcionarios también deben estar sometidos a una evaluación y a una supervisión, y que hasta la fecha se interpreta por la falta de conformación de las comisiones técnicas distritales, que en muchos distritos no están conformadas, se interpreta que los jueces están a la deriva o están a su libre albedrío. ¿Y los requisitos para ser juez comunitario van a seguir siendo los mismos? ¿Van a seguir siendo los mismos? Básicamente se van a mantener, que es ser abogado en los municipios urbanos y semiurbanos y tener conocimiento de derecho en los municipios ya rurales. ¿Y los nombres del Ejecutivo? No, en todo caso los nombra el alcalde. En los únicos casos en donde el Ejecutivo nombra, que son delegados administrativos en la comarca Guargandi, Madugandi y Puerto Valdía. Son los únicos las 3 excepciones. De allí, en todos los casos son nombrados por el alcalde a través de un proceso de selección que se ofrece, que también se regulariza. Antes había una sola comisión que era la que se encargaba de nombrar y también de supervisar, pero no tenía real eficacia, porque nombras una vez cada 3 años, cada 5 años, la ley decía cada 10 años, pero pensando en que había movilidad, renuncia, etcétera, eran convocadas para ese momento, lo cual impedía que necesariamente estuvieran operativas para la supervisión. Entonces lo que hemos hecho ahora es también la recomendación es una comisión que selecciona en el momento de la selección, llámese corregimiento que requiere, no necesariamente una convocatoria distrital, sino por corregimiento, que será llamada por el alcalde, y otra comisión que será de permanente vigencia para la supervisión de las actuaciones de los jueces de paz. Había que dividir este esquema porque había un conflicto de interés y un conflicto de operación de los mismos entes, de las mismas personas que integraban la comisión para una función dual que al final no resultaba ni una ni la otra. Entonces, aspectos importantes como estos, el tema de ejecución y apelación, teníamos lo seguimos manteniendo, pero la aspiración es a que cuando llegue a la Asamblea, el marco que estamos presentando sea mejorado con el consenso de otros participantes. Pero interesante era una situación que estaba generando mucho conflicto en la práctica, como lo era la Comisión de Ejecución y Apelación, que se constituía por 3 jueces. Por 3 jueces que eran diferentes o cercanos al del corregimiento que generaba el proceso en segunda instancia, pero que había un cuestionamiento, o existe un cuestionamiento de que hay mucha mora, de que como se trata de los mismos jueces de primera instancia o con la misma jurisdicción, conociendo procesos en segunda instancia, había un esquema como que de mucha desconfianza por parte de los usuarios, y es válida y es natural. Y cuando vamos al esquema jurisdiccional del órgano judicial, entendemos que efectivamente las jurisdicciones son bien definidas y son distintamente operadas. Entonces también se plantea en este escenario el juez comunitario distrital. Ahora, una formación diferente en donde una persona con autonomía e identidad
diferente a la de un juez comunitario de corregimiento, va a operar junto con un delegado del Consejo Municipal y uno del alcalde, una comisión de apelación que va a funcionar específicamente en el sentido de que pueda garantizar esa independencia, porque al final hay que recordar que para efectos de justicia es muy importante la independencia en cuanto a la toma de decisiones de una instancia con otra. Pero Nicolás Rivera, a mí me da la impresión, es una impresión lo mío, no tengo ninguna forma de decir que es así o no es así, pero cuando existía la figura del corregidor, no sé por qué tengo la impresión que el corregidor tenía las manos más sueltas para actuar de una forma mucho más, tal vez, no sé si la palabra es eficiente o eficaz. Lo digo porque aquí en el corregimiento de San Francisco, lamentablemente no recuerdo cuál es la calle, varios moradores de esa calle en San Francisco se quejan permanentemente, puntualmente todos los fines de semana, que en un local comercial hacen estas fiestas, estas juergas, y son hasta la madrugada. Y llaman al juez de paz, y llaman a la policía, y llaman a Raimundo y todo el mundo, y nadie resuelve el problema. Me da la impresión de que cuando existía la figura del corregidor, los corregidores actuaban de una manera mucho más expedita, incluso hasta en materia de sanción, de multas. Pero ahora, no sé, lamentablemente no me acuerdo la calle, si no se la dijera. No es ni cerca aquí donde yo estoy, pero la queja es recurrente. De que ahí se van hasta no sé qué hora de la madrugada y es un verdadero quilombo. Créame, profesor, que las quejas son recurrentes en todo el país y hay una efectiva apreciación generalizada en ese esquema, incluso por muchos alcaldes, pero la realidad sustentada y acreditada es que realmente era una sensación toda vez de que esa facilidad de actuación al final generaba eran arbitrariedades que generaban amparos de garantía, procesos nulos, que al final se veía una actuación casi inmediata, pero que no tenía eficacia jurídica en el transcurrir del tiempo. O sea, los análisis incluso más allá de la propia nación, ya para los años 90, una visita, en un marco de la visita que tuvo la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, ya planteaban de que había un exceso de arbitrariedad en la figura, que ellos así lo planteaban, colonial de los corregidores, porque era bastante arcaica y bastante, como quien decía, sin límites, pero que al final pues le quedaba al afectado generar amparo de garantía, demanda de tramitación de funciones, que al final las sanciones y los procesos que generaban, que parecían ser atacados inmediatamente, quedaban anulados. Entonces, esta es más garantista, más transparente, quizás por esa situación se ha visto degradada quizás el aspecto de celeridad, pero el resultado que va a obtenerse es un resultado que va a tener sustento y validez en el tiempo. Pero más allá que eso, importante el tema de las fiestas, y que decíamos también en otra entrevista, es fundamental poder, y este proyecto busca tratar de acercarse a ese ideal en donde las jurisdicciones o las competencias no estén en conflicto, porque hay una grave situación. Las fiestas, quien autoriza sí o no fiestas, es el alcalde. En todos los distritos es así. Es decir, si hay una fiesta que excede la hora que no está autorizada, el alcalde, a través del funcionario de cumplimiento que ellos tienen, deben suspender o sancionar o ir a corregir en el marco del permiso que tiene la fiesta. Y eso es automático. Lo que pasa es que realmente cuando va a llamar un alcalde a esa hora de la madrugada, ¿dónde va a aparecer un alcalde? Pero es una competencia que directamente recae sobre el alcalde y no sobre el juez. Pero no, esos son temas que no se le pueden explicar al ciudadano, y estamos claros que el ciudadano lo que necesita es respuesta. Hemos estructurado este mecanismo, y no solo aquí, sino también en temas de fiscalía, profesor. Tema de que llega una persona que la agredieron. Es que hay que definir que si es femicidio o agresiones personales, que si es delito contra la mujer, que si es contra la niñez. Entonces, eso no es un tema a analizarle al ciudadano. O sea, hay que instruir, somos de creer, hay que instruir la situación. Si hay que derivar a una fiscalía, a otro tribunal, pero debe ir con un adelanto, no debe ser con interpretaciones de cada uno de los funcionarios. Llega a fiscalía porque tuvo una riña, en fiscalía le dicen, no, es que tú tienes que ir a Casa de Justicia de Paz.
es la 1 de la mañana, es que la justicia comunitaria recibe a esta hora, pero quien lo va a juzgar y sancionar es el juez diurno. O sea, son las realidades que estamos viviendo ahorita y sabemos que son un caos y estamos tratando de ajustarlo. Y ha sido fundamental las vivencias, porque si no las hubiéramos tenido, sobre todo también en pandemia y en estos escenarios que el juez de paz jugó un rol determinante. Quizás a veces bastante golpeado el juez como figura, porque uno a veces no valora lo bueno, sino obviamente hay que cuestionar lo malo para corregirlo, pero el juez de paz jugó un rol determinante. Pero en estos escenarios ya, tenemos un fracaso en cuanto a la administración de justicia nocturna o después de las 5 de la tarde. ¿Cómo es posible que una persona que sea sancionada, encontrada infragante, teniendo un tema que sea competencia del juez de paz, va a tener que esperar hasta el día que llega, o hasta el día siguiente, básicamente, para que el juez de paz le diga, bueno, te voy a poner una multa de $20 y estás libre? O sea, cuando prácticamente ha sido condenado ya porque está retenido 8 o 6 horas. Entonces son esquemas donde le estamos tratando de plantear también al juez nocturno capacidad de resolver. ¿Para qué existe un juez nocturno? Para eso pongamos un secretario. Pero son cosas que se estructuraron en su momento y que hemos evidenciado que no están operativas y la estamos ajustando. El juez nocturno va a tener también la capacidad de resolver. Entonces vamos a estar pendientes de la presentación del documento, del proyecto. Pues cuando el Ejecutivo lo presenta ya va en categoría de proyecto, entra directamente en categoría de proyecto de ley para conocer cómo los diputados le darán trámite y si lo aprueban o lo modifican, o etcétera, lo que vayan a hacer con el documento. Vamos a estar pendientes de eso. Don Nicolás Rivera, muchas gracias. Gracias, profesor, y esperemos que podamos volver porque va a ser interesante. Los diputados también representan a todos los distritos del país y a todos los corregimientos, conocen mucho de la realidad existencial o de vivencia de las condiciones comunitarias y van a jugar un rol determinante para que adecuemos lo más posible a la realidad de esta ley, que al final nos funciona a todos. Muy buen día. Gracias, muy amable. 7:43 minutos. Noticia de última hora, profesor. A ver.